¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos al repaso de Escuela Sabática de la lección En el Crisol con Cristo. Y en esta ocasión vamos a repasar la lección número 12, que es para el 17 de septiembre del año 2022, titulada Morir como una semilla. Para ello, como siempre, quiero invitarles para que me acompañen y juntos podamos pedir la dirección de nuestro Padre Eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, oh Padre eterno, amado Señor y Dios, en esta hora, porque solamente tú mereces la gloria y la honra, y porque, Padre eterno, queremos suplicar tu perdón. Queremos que la sangre de Jesucristo sea suficiente para borrar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Habilítanos con poder para que podamos compartir con nuestros amigos y hermanos esta lección en esta hora. Gracias, bendice a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven en esta hora y los que nos han de ver. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te suplicamos y te rogamos todo. Amén, amén. Morir como una semilla. Quiero invitarles para que, como siempre, vayamos a la cita que tenemos que aprendernos de memoria en esta hora, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Una disculpa, pues todavía tengo un poquito de tos, pero vamos a seguir adelante, ¿verdad? Juan 12, 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? El libro de libros, ¿cómo está escrito? De cierto, les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ya? De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿verdad? Es interesante que Jesús hace una diferenciación, ¿verdad? Aquí, y habla de trigo, ¿verdad? No habla de otra semilla, sino de trigo. Esto nos recuerda la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Está hablando precisamente de aquellos que verdaderamente son profesos, cristianos, son fieles seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero dice que si no cae en la tierra y muere. ¿Qué significa esto? Que no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. ¿Sí? Estas preguntas vamos a contestarlas a lo largo de la lección. Y vamos a hacer una introducción muy corta en esta hora. Que nos sirva de contexto para poder entender este punto central de esta cita de Juan 12:24, ¿verdad? Donde, hablando con unos griegos, Jesús le resumió el plan de salvación de este modo, ¿verdad? El plan de salvación. Y aunque el plan de salvación, sin duda,
Dios lo ha dado para todo el mundo, específicamente se está refiriendo en esta cita a su pueblo, ¿verdad? Por eso dice: ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Vamos a ver qué dice la Reina Valera 1960. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estas fueron las palabras 6 días antes, ¿verdad?, de la Pascua. Las palabras fueron más bien una respuesta ante una situación provocada por la visita de los griegos, y no una respuesta para ellos. Hasta antes Jesús sabía, pero centrémonos en la palabra muere, ¿verdad? Es importante. Una sencilla ilustración de la naturaleza, ¿verdad? Es la de esta palabra es utilizada en ese sentido, como una sencilla ilustración de la naturaleza. Una semilla de trigo colocada en la tierra muere como un grano de trigo, pero la vida no es destruida. Hay en la semilla un germen de vida que no se destruye con su disolución. En el crecimiento de la nueva planta, la semilla se convierte en muchas semillas. Sin embargo, la multiplicación tal no ocurre si la semilla no es arrojada a la tierra. Tal fue el caso de Jesús, ¿verdad? En cierta manera, estaba hablando de su persona. Si hubiera elegido no morir por la raza culpable, hubiera quedado solo. La raza humana habría perecido y no habría habido una cosecha de almas para el reino mediante su muerte. Jesús proporcionó vida a todos los que perseveran en la fe en Él. En esta lección, aunque inicialmente Jesús se refería a su muerte redentora, estas palabras se aplican, como ya habíamos dicho, perfectamente a la experiencia espiritual de todo creyente, ¿verdad?, cuando habla del grano de trigo, ¿sí? Repito nuevamente, aunque inicialmente Jesús se refería a su muerte redentora, estas palabras se aplican perfectamente a la experiencia espiritual de todo creyente. Y en esta hora vamos a ver, estimados amigos y hermanos, a lo menos 2 puntos. Primero, el proceso de la semilla cuando cae a la tierra. ¿Qué significa esto? Humillarse, ¿verdad? El proceso de la semilla, ¿verdad? Otro aspecto del proceso de la semilla: muere. ¿Qué significa morir al yo? Otro aspecto: da fruto. Es escuchar y obedecer. Y número 2, impedimentos para el crecimiento, ¿verdad? Dentro de este punto está la autosuficiencia y los sustitutos, ¿verdad? Vamos entonces al primer punto, el proceso de la semilla. Y quiero invitarles para que vayamos a Filipenses 2:5, una cita por demás conocida de todos nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo presenta, de acuerdo al comentario bíblico adventista, la necesidad de la unidad y de la humildad abnegada. Ahora indica cómo se puede cubrir esa necesidad, ¿verdad? Ahora indica, ¿sí?, cómo se puede cubrir esa necesidad. ¿Cuál es ese sentir de Jesús que nos invita Pablo a imitar?
Jesús, en primer lugar, se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8. Renunció a sus derechos como gobernante del universo y se hizo en forma de siervo, ¿verdad?, de los hombres, y murió en la cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Su muerte redentora, precedida por la renuncia y el servicio, ¿verdad? Repito nuevamente, su muerte redentora fue precedida por la renuncia y el servicio. Y aquí viene una pregunta: ¿a qué estoy dispuesto a renunciar y cuán dispuesto estoy a servir a otros para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? Yo creo que podríamos hacer una larga lista, ¿verdad?, a lo que podíamos renunciar, ¿sí?, para servir con humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Muchas veces el hecho de humillarme y renunciar a mis derechos por amor a otros implica someterme voluntariamente al crisol, ¿verdad? El proceso de la semilla. Dentro del proceso de la semilla hay un aspecto que es importante. Como dice la cita, si no muere, ¿verdad?, pues no va a producir nada, ¿verdad? Vamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no solamente estando dentro de la iglesia o dentro del templo, ¿sí?, podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sino en todo momento, porque en todo momento está la necesidad de servir humildemente, siguiendo el ejemplo de Jesús. Un sacrificio implica la muerte del animal, pero el sacrificio del creyente implica morir, o la muerte al yo. La muerte a nuestros pensamientos y deseos pecaminosos, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad?, porque hay una lucha, ¿sí?, entre nuestra naturaleza carnal y ahora nuestra naturaleza espiritual, ¿verdad? Veamos qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ah? Interesante esta cita. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué significa morir conforme a la carne? Si nosotros vamos al libro de Gálatas, al capítulo 5, el apóstol Pablo, ahí a partir del versículo 19, nos pone una lista de varias cosas que es vivir en la carne. Miren lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, para el apóstol Pablo, andar en la carne es muerte. ¿Verdad? Vamos rápidamente a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Nuevamente habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, es decir, cuando vivías en la carne. ¿Qué tendremos cuando nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Qué obtendremos? ¿Qué te imaginas que obtendremos? Vamos otra vez a Romanos capítulo 12, versículo 2. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué obtenemos? Sin duda, una mente renovada y un conocimiento experimental de la voluntad de Dios para nuestra vida. Todo sacrificio tiene un costo, un crisol. La muerte al yo es dolorosa, pero imprescindible para tener una mente nueva, una mente que sea capaz de entender las cosas del Espíritu. El proceso de la semilla, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto hay en el proceso de la semilla? Da fruto. ¿Cómo se manifiesta este fruto? Escuchando y obedeciendo. La palabra de Dios en 1 Samuel 3:10, miren lo que dice. 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Estamos dispuestos nosotros a escuchar o dejar hablar a Dios? ¿Y estamos dispuestos a escuchar su palabra? Sin duda sí, ¿verdad? Sin duda sí. Los capítulos 2 y 3 de 1 Samuel se presentan 3 casos de personas que escucharon, pero que reaccionaron de distintas formas. Número 1, los hijos de Elí escucharon a su padre, pero no le obedecieron. 1 Samuel 2, 22 al 25. Otro caso es: Elí escuchó la voz del profeta, pero obedeció a medias. 1 Samuel 2, 27 al 36 y el capítulo 3, versículo 13. Y número 3, el profeta Samuel. Este escuchó la voz de Dios y obedeció. 1 Samuel 3, 10 al 11 y versículos 15 al 19. Cuando el Espíritu Santo nos habla, espera una respuesta de nuestra parte. Escuchar su voz, ¿verdad? Al escuchar su voz, no debemos acallarla. Nos está comunicando la voluntad de Dios para nosotros. Nuestra respuesta ha de ser siempre la obediencia. Vamos a impedimentos para el crecimiento. Sin duda hay muchos impedimentos.
pero uno de ellos es la autosuficiencia. Quiero invitarles para que vayamos a 1 Samuel 13, versículos del 11 al 12. 1 Samuel 13, versículos 11 al 12. Miren lo que dice la palabra de Dios, el libro de libros. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé, pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, ¿verdad? Para siempre. Saúl respondió: vi que el pueblo se me desertaba, y me dije. Entonces vemos aquí la autosuficiencia de parte del rey Saúl. Tomar las decisiones confiando en nuestro propio juicio, en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos expone a todo tipo de problemas. Y esto es algo real. Algo que muchas veces nos ocurre a usted y a mí, ¿verdad? Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia inteligencia, ¿sí? Así como le ocurrió a Eva en Génesis 3:6, hay terribles consecuencias. Observemos cómo fue este proceso en el caso de Saúl, ¿verdad? Ya leímos el versículo 13, y el capítulo 13, versículo de 11 y 12, ¿verdad? Saúl, porque vi que el pueblo, dice. Entonces, ¿qué hizo él? Número 1, observó, dice, vi. Número 2, me dije, es decir, él evaluó. Número 3, me esforcé, es decir, llevó a cabo sus planes, ¿verdad? Aunque tenía instrucciones claras de Dios, Saúl temió. 1 Samuel 10, versículo 8, y capítulo 13, versículo 8, dio rienda suelta a sus sentimientos y concibió un plan que mejoraba el propuesto por Dios, pero fracasó al confiar en sí mismo, ¿verdad? Impedimentos para el crecimiento, ¿verdad? La autosuficiencia. Veamos otro impedimento para el crecimiento. La cita de este punto se encuentra ahí en Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Sustitutos. Cuando la semilla cae y muere, entonces se enfrenta a diversos problemas antes de dar fruto, como las inclemencias del tiempo, ¿verdad? En su aplicación espiritual, la forma en que enfrentemos esos problemas determinará nuestro fruto. La única forma de segura es confiar en el plan de Dios. Pero solemos buscar otros sustitutos. Siempre buscamos la lógica humana, nuestra propia experiencia, la negación del problema. Al reconstruir el templo, Zorobabel enfrentó graves problemas para llevar adelante la obra. Al igual que a él, Dios nos anima a no confiar en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Zacarías 4,
del 6 al 9. Terminemos este repaso de lección con una cita de matinal del Espíritu de Profecía del 12 de septiembre. Alza tus ojos. Miren lo que dice Elena G. de White. Es vital que comprendamos cuán imprescindible es morir al yo. Creo que todos entendemos qué es morir al yo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ella dice, es vital que comprendamos cuán imprescindible es, ¿verdad? La crucifixión de este colocará a las almas en una posición ventajosa. Por eso Pablo dice ahí en el libro de Gálatas, vamos rápidamente antes de terminar con esta cita, ¿sí? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos deberíamos morir juntamente con Jesús en la cruz. De esa manera, sin duda, moriríamos al yo. Cuando morimos al yo, dice Elena G. de White, estaremos colocados en una posición muy ventajosa. Por eso dice ella, insto a todos los que profesan ser cristianos a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una vida nueva, una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. El archienemigo, o sea, Satanás, está trabajando con todo engaño de injusticia en los que se pierden. Diariamente necesitamos el poder de Dios que convierte, o no podremos seguir las huellas de Cristo en tanto la mente se ilumine en lo que respecta a la pureza y a la santificación, y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, y el resultado será una conversión diaria. ¿Qué significa esto? Crecimiento, ¿no? Morimos al yo, pero vamos a dar fruto. ¿Qué significa eso? Una conversión diaria, ¿verdad? Una conversión. El resultado será una conversión diaria, ¿verdad? Y con esto terminamos, estimados amigos y hermanos en Cristo, esperando haberles servido, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. Un abrazo desde aquí, y les invitamos para que nos sigan a través de este canal de YouTube, Estudiando el Verbo. Hasta pronto, y que Dios nos bendiga a todos.